En un mundo donde las tensiones globales hierven bajo la superficie, los acontecimientos en Ucrania están captando la atención de muchos. El conflicto en curso se ha convertido en un punto focal, con las tropas rusas avanzando significativamente en varias regiones. Recientemente, los últimos desarrollos en Ucrania revelan un escenario de campo de batalla complejo y dinámico, particularmente en la dirección de Mahogany. Esta ciudad, antes un bastión, ha visto a las fuerzas rusas rodearla y avanzar más, creando un punto de presión estratégico. Al oeste de Mahogany, la ciudad de Andrika se ha convertido en un objetivo crítico. Las tropas rusas se están posicionando estratégicamente para capturar esta localidad, lo que podría llevar potencialmente a un cerco significativo de las fuerzas ucranianas. Este escenario evoca los históricos asedios de la Segunda Guerra Mundial, donde unidades enteras se encontraban atrapadas y aisladas de los refuerzos. Entre las unidades ucranianas en riesgo se encuentran la 75 Brigada Mecanizada, el 123 Batallón, la 71 Brigada de Asalto Aéreo y la Infantería de Marina Ucraniana. El gran número de fuerzas ucranianas potencialmente atrapadas en este cerco pinta un cuadro sombrío de la intensidad del conflicto. A medida que la situación se intensifica, el discurso sobre el número real de bajas continúa, con afirmaciones y contrademandas que nublan la realidad sobre el terreno. La resistencia ucraniana, caracterizada por defensas feroces y a menudo de último minuto, ha llevado a pérdidas significativas y capturas. Los recientes avances rusos en Andrika están causando que las fuerzas ucranianas pierdan terreno. Se informa que las tropas ucranianas están retrocediendo hacia Constantinopla, una decisión táctica llena de peligros mientras las fuerzas rusas presionan desde el sur. Medios como Diken y Cerilla Maps proporcionan actualizaciones sobre estas maniobras, confirmando los avances rusos tanto al oeste como al sur de Andrika. La brecha estratégica se está cerrando, amenazando con cortar a las tropas ucranianas y creando un desastre potencial que recuerda a los errores militares históricos. Las decisiones de las autoridades ucranianas están bajo escrutinio mientras se enfrentan un paisaje estratégico desafiante. Mientras tanto, en otras regiones, los movimientos militares rusos sugieren una estrategia más amplia para cortar líneas de suministro y perturbar la logística ucraniana. En las cercanías de Pakrovsk, las fuerzas rusas apuntan a cortar la carretera H-32, una ruta de suministro vital para Ucrania. Los desafíos logísticos para las fuerzas ucranianas están aumentando, como lo demuestra el cierre de la carretera 3406. A pesar de estos desafíos, Ucrania continúa entregando suministros, pero la presión se intensifica. Las tropas rusas están avanzando desde el este, acercándose constantemente a áreas como Elizabeth-Weka. Esta región ha visto a las fuerzas rusas asegurar posiciones alrededor de la ciudad, con el objetivo de completar un cerco que podría agotar aún más las defensas ucranianas. La importancia estratégica de estos movimientos no puede subestimarse, ya que forman parte de un patrón más amplio de avances rusos destinados a rodear posiciones clave ucranianas. A medida que el conflicto continúa evolucionando, el enfoque permanece en la dinámica del campo de batalla y las implicaciones más amplias de estas estrategias militares. La situación es fluida, con cada avance y retirada, dando forma al futuro curso del conflicto. Las historias desde las líneas del frente ofrecen una visión de la complejidad y el costo humano de esta lucha en curso. Manténgase atento mientras profundizamos más en esta situación en evolución, explorando las implicaciones geopolíticas más amplias y el impacto en aquellos atrapados en medio de este conflicto. Por favor, continúe siguiéndonos para más actualizaciones y perspectivas sobre los eventos en desarrollo en Ucrania. A medida que dirigimos nuestra atención a otra área crucial, la recientemente liberada ciudad de Toretsk emerge como un testamento de la ferocidad del conflicto en curso. Toretsk, ahora bajo control ruso, ha sido el sitio de intensas batallas durante más de 6 meses, dejándola como una sombra de su antiguo ser. Imágenes de drones de fuentes rusas revelan una ciudad profundamente marcada por la guerra, recordando a otros lugares devastados como Bakhmut y Domlero-Balbtepe. A pesar de la destrucción, hay un destello de esperanza. El precedente histórico sugiere que las ciudades pueden renacer de las cenizas. Tomemos, por ejemplo, la ciudad de Mariupol,
que después de soportar una destrucción significativa, está viendo un resurgimiento a medida que la gente regresa y reconstruye. Se erige como un símbolo de resiliencia y renovación, ofreciendo un posible modelo para el futuro de Torex y ciudades similares. A medida que Torex abre un camino estratégico hacia Constantinopla, se espera que las tropas rusas capitalicen este impulso. El objetivo es avanzar hacia Constantinopla, un movimiento que podría alterar significativamente la dinámica en la región de Donbas. La captura de Torex es un paso crucial en la estrategia más amplia de Rusia para consolidar el control y expandir su influencia. El enfoque ahora se desplaza hacia el norte, donde la ciudad de Chasiar se convierte en el próximo punto focal. Chasiar tiene una importancia estratégica en las aspiraciones del ejército ruso. Paracaidistas de la 98ª Brigada del Ejército Ruso han estado activos en esta área, desplegando folletos instando a los soldados ucranianos a rendirse. Esta táctica de guerra psicológica tiene como objetivo debilitar la resolución ucraniana y fomentar la deserción. Los folletos, un recordatorio contundente de la dimensión psicológica de la guerra, ofrecen a los soldados ucranianos la oportunidad de rendirse pacíficamente, enfatizando las graves consecuencias de continuar resistiendo. El mando ucraniano, conocido por su tenacidad, enfrenta una decisión difícil. Las fuerzas rusas están proporcionando un tiempo limitado para la rendición, después del cual la situación podría volverse cada vez más grave para las tropas ucranianas. Los eventos que se desarrollan en Chasiar son un microcosmos del conflicto más grande, reflejando la compleja interacción de estrategia militar, operaciones psicológicas y la resiliencia humana. Moviéndonos a las líneas del frente cerca de Magnet, las tropas rusas han logrado avances en asegurar ubicaciones clave, incluyendo Lamp-Polivka. Esta área, de importancia estratégica, sirve como un trampolín hacia objetivos territoriales más amplios. Las regiones fortificadas alrededor de Magnet presentan un desafío formidable. Sin embargo, las fuerzas rusas están maniobrando para establecer el control y avanzar sus metas estratégicas. La reciente captura de Yampol-Ivka, un lugar crítico en el avance ruso, subraya la naturaleza metódica de sus operaciones. Las fuerzas rusas están aprovechando sus posiciones para acercar a las tropas ucranianas, empleando movimientos de pinza clásicos para apretar su control. Este cerco estratégico tiene como objetivo aislar a las fuerzas ucranianas, cortando rutas de suministro y debilitando sus capacidades defensivas. A medida que el ejército ruso continúa ejecutando su estrategia, las apuestas para las fuerzas ucranianas permanecen altas. Las batallas en desarrollo destacan la naturaleza implacable del conflicto y el espíritu perdurable de los involucrados. La situación sigue siendo fluida, con cada desarrollo influyendo en la trayectoria más amplia del conflicto. Mientras continuamos monitoreando estos eventos, las historias desde las líneas del frente ofrecen perspectivas valiosas sobre las complejidades de la guerra moderna. El conflicto en Ucrania es un testimonio de la resiliencia y determinación de aquellos en el terreno, atrapados en una lucha que trasciende fronteras y captura la atención del mundo. Manténgase con nosotros mientras profundizamos más en estos eventos en desarrollo, proporcionando actualizaciones y análisis sobre el panorama geopolítico en evolución. Dirigiéndonos hacia el norte al frente de Kharkov, el conflicto se intensifica a medida que las fuerzas rusas hacen avances notables. Esta área se ha convertido en un hervidero de actividad, con desarrollos diarios que configuran el panorama de la lucha en curso. Las tropas rusas han realizado avances incrementales, capturando varias ciudades y ampliando su base estratégica. El avance hacia el oeste de Sapne marca un hito significativo, ya que las fuerzas rusas han cortado supuestamente la carretera P-79, una conexión vital con Kupiansk. Este movimiento táctico podría señalar un punto de inflexión en la región, potencialmente conduciendo a un colapso más amplio de las líneas defensivas ucranianas. A medida que el ejército ruso continúa avanzando, las fuerzas ucranianas enfrentan desafíos crecientes. La presión implacable de los avances rusos está creando vulnerabilidades en las defensas ucranianas, amenazando con comprometer sus posiciones estratégicas. La situación es dinámica, con cada movimiento en el campo de batalla influyendo en el conflicto más amplio. En la región de Kursk, los intentos del ejército ucraniano por recuperar terreno han encontrado una resistencia formidable.
A pesar de numerosas ofensivas, las fuerzas ucranianas han tenido dificultades para lograr avances significativos, enfrentándose a defensas rusas bien atrincheradas. El conflicto en curso en Kursk subraya las altas apuestas y la compleja interacción de estrategia y resiliencia. Los informes indican que las fuerzas ucranianas han enfrentado grandes pérdidas, con una destrucción significativa de equipo militar y personal. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que las fuerzas ucranianas han perdido más de 320 militantes, junto con tanques, vehículos de combate y artillería. Esta atrición significativa destaca los desafíos enfrentados por las fuerzas ucranianas para mantener sus esfuerzos ofensivos. Las implicaciones estratégicas de estas pérdidas son profundas, afectando las capacidades militares ucranianas y la moral. A medida que el conflicto continúa, el mando ucraniano se enfrenta a decisiones difíciles en la asignación de recursos y la priorización de objetivos. Las batallas en curso en Kursk y otras regiones ilustran los desafíos más amplios de la guerra moderna, donde la tecnología, la estrategia y la determinación humana se intersectan. Las dinámicas complejas del conflicto en Ucrania reflejan tensiones geopolíticas más amplias y el impacto duradero de los conflictos regionales. Mientras continuamos monitoreando la situación, las historias desde las líneas del frente ofrecen perspectivas valiosas sobre la naturaleza evolutiva de la guerra y la resiliencia de los involucrados. Estos eventos subrayan la importancia de comprender el contexto más amplio del conflicto y sus implicaciones para la estabilidad regional y global. Al concluir nuestra cobertura, lo invitamos a quedarse con nosotros para más actualizaciones y análisis sobre esta situación en evolución. Su participación y apoyo son cruciales mientras navegamos estos complejos temas, proporcionando perspectivas valiosas y fomentando una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Recuerde dar me gusta, comentar y suscribirse para más contenido mientras continuamos explorando las complejidades de los conflictos globales y sus implicaciones de largo alcance. Gracias por acompañarnos y esperamos traerle más historias desde el corazón de la acción. Hasta la próxima, manténgase informado y comprometido.